el ungido de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16, está registrado un importante diálogo entre Jesús y sus discípulos. Leamos el pasaje. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hoy vamos a estudiar este importante diálogo entre Jesús y sus discípulos. Como hemos leído, Pedro manifiesta su convicción. Para Pedro, Jesús era el Cristo. Esta certeza era compartida por todos los discípulos de Jesús. Pero, ¿qué quería decir Pedro cuando designó a Jesús como el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Veamos lo que dice la Biblia. La palabra Cristo es griego. Su equivalente en hebreo es Mesías. Traducida al español es ungido. De modo que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, estaba diciendo: tú eres el ungido de Dios. Esta es otra manera de traducir la expresión de Pedro. En Nazaret, Jesús públicamente manifiesta que Dios lo ungió. Leamos este pasaje. Está en Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 21. Dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre el día de sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Con eso, enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron atentamente en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Traducción del Nuevo Mundo. Algunos años más tarde, el apóstol Pedro, hablando con un centurión romano llamado Cornelio, le dice esta misma información. Leamos capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 37 al 38. Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, a saber, Jesús, que era de Nazaret, cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El verbo ungir tiene entre otros sinónimos a nombrar, designar para una obra o misión. En Israel conllevaba el acto de derramar aceite sobre la cabeza de una persona. Así, de esta manera,
la persona quedaba oficialmente nombrada, designada para el puesto de rey, de sumo sacerdote o para otro puesto. El apóstol Pablo, escribiendo a personas judías que se habían convertido al cristianismo, les dijo en una carta que le escribió a los Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste el desafuero. Por eso tu Dios te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Por los pasajes que hemos leído está muy claro que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, según la Biblia. Pero, ¿para qué fue ungido Jesús? ¿Y cuándo recibió su ungimiento? Veamos lo que dice la Biblia. Pedro, en Hechos 10, versículo 38, nos dice que Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder. En este pasaje, Pedro nos está diciendo cuándo fue ungido. Como dice, Jesús recibió el Espíritu Santo al momento de su bautismo. Veamos lo que escribió Lucas, capítulo 3, versículo 21 hasta el 22. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma. Y salió una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, según se opinaba, de José, hijo de Elí. Esto dice el registro de Lucas. Pero, ¿para qué fue ungido Jesús? Veamos lo que dice la Biblia. Ungido como rey. Ya hemos visto que Jesús en la sinagoga de Nazaret leyó del profeta Isaías, capítulo 61, la misión para la que Jesús fue ungido con Espíritu Santo. Sin embargo, los evangelios también nos muestran los puestos para los cuales fue nombrado por Dios. Uno de esos puestos es de tremenda importancia para todos. Él fue ungido para el puesto de rey. Dios lo ungió para ser rey. Jesús lo sabía y en el momento oportuno lo publicó. Los líderes judíos presentaron ante Pilato la acusación de que Jesús se había hecho rey. Los líderes judíos tenían la intención de que Pilato lo ejecutara como sedicioso. Leamos el registro que hizo Juan, capítulo 19, versículo 12. Por esta razón Pilato siguió buscando cómo ponerlo en libertad, pero los judíos gritaron diciendo: si pones en libertad a este, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey habla contra César. Traducción del Nuevo Mundo. Esta fue una, de entre otras, acusación que lo llevó a su ejecución. Pilato quiso saber si realmente Jesús pretendía ser rey. De modo que le hizo la pregunta de forma directa: ¿eres tú rey? Y Jesús respondió: sí, lo soy.
Yo para esto he nacido. Leamos el registro bíblico en Juan capítulo 18 y versículo 37. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Juan 8:37 en la traducción Dios habla hoy. Una traducción más, la Nueva Biblia de Jerusalén, dice: entonces Pilato le dijo: luego tú eres rey. Respondiendo Jesús dijo: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Una traducción más, la Biblia latinoamericana, dice: Pilato le preguntó: entonces tú eres rey. Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Juan 8:37. ¿En qué momento Jesús había sido nombrado rey? Respuesta: Jesús fue nombrado rey cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre Jesús, al momento de su bautismo, mientras oraba. Compare, por favor, con Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Jesús fue la primera persona en ser parte del reino de Dios. Además, era el rey del reino de Dios. Jesús fue la primera persona que nació de nuevo. Nació del agua y del Espíritu. A Nicodemo Jesús le había dicho que para entrar al reino de Dios era necesario nacer del agua y del Espíritu. Leamos el registro. Está en Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. De modo que Jesús cumplió lo que él mismo había dicho. Nació del agua cuando Juan lo bautizó en agua, y nació del Espíritu cuando Dios derramó sobre Jesús el Espíritu Santo. El pueblo de un gran rey. Durante su ministerio Jesús no bautizó a nadie en agua, ni en el Espíritu. Es verdad que Juan el Bautista proclamó que Jesús bautizaría en el Espíritu, pero Jesús no bautizó a nadie ni en agua ni en Espíritu durante su ministerio terrestre. Veamos los textos que muestran esto. Juan capítulo 1, versículo 33 y capítulo 4, versículo 2. Dice así, Juan 1:33. Ni siquiera yo lo conocía, pero el mismo que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien quiera que veas el Espíritu descender y permanecer, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Ahora Juan capítulo 4, versículo 2. Dice: aunque en realidad Jesús mismo en ningún caso bautizaba, sino sus discípulos. Como podemos ver, Jesús no bautizó a nadie en agua ni en Espíritu. Todos sus discípulos fueron bautizados en el Espíritu en el Pentecostés. Primero 120, luego 3000, después 5000. De modo que podemos deducir que la congregación de discípulos de Cristo entró al reino de Dios desde ese día. El reino de Dios tenía su rey y el rey tenía su pueblo.
Años más tarde, Dios dispuso que la congregación de discípulos de Cristo tenga un nombre. El nombre que Dios escogió fue cristianos. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Y al hallarlo, lo trajo a Antioquía. Así que sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26, traducción del Nuevo Mundo. Cristianos, el nombre que Dios escogió para los discípulos de su Hijo Jesús. Jesucristo ha ejercido su dominio como Rey sobre su congregación de discípulos desde el Pentecostés del año 33 era común, casi 2000 años ya. Estos genuinos discípulos de Jesucristo le están obedeciendo fielmente. Son un pueblo peculiarmente suyo, celosos de obras excelentes. Por favor, compare con Tito capítulo 2 y versículo 14. Sin embargo, el reino de Dios tiene como objetivo el dominio de toda la tierra. Un rey para toda la tierra. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, se muestra que este es el objetivo del reino de Dios, el dominio de toda la tierra en manos de Jesucristo. Leemos el pasaje. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Traducción BTX3. Este acontecimiento todavía está en el futuro. El reinado de Jesucristo hoy solo lo ejerce sobre sus discípulos en la tierra. Pero el objetivo del reino de Dios es ejercer su dominio sobre toda la tierra. Jehová Dios entregará el reino del mundo a Jesucristo, su ungido. Sin embargo, el ungido de Dios no gobierna solo. La Biblia también nos dice que Jesucristo no gobierna solo. Hay personas que, tomadas de la tierra, lo acompañan en el gobierno. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4 en la traducción latinoamericana. Dice así: luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Por lo que estamos leyendo, vemos que hay cristianos a quienes Dios les nombra como reyes para que gobiernen con su ungido. Por supuesto, no todos los discípulos de Cristo llegan a ser reyes en el cielo con Cristo. Son un número limitado. ¿Cuántos son? $144,000. Esto es lo que dice la Biblia. En varios pasajes de la Biblia nos muestran
estos datos. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9 al 10 dice: y cantaban este canto nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Traducción: Dios habla hoy. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Dice: después vi al Cordero que estaba de pie en el monte Sión, junto a 144,000 personas que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Oí un sonido que venía del cielo y que era parecido al sonido de una catarata o de un fuerte trueno. Sonaba como gente tocando arpas. Cantaban una canción nueva ante el trono, ante las 4 criaturas y ante los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144,000 por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que Él va, pero comprados entre la humanidad para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y el Cordero. No son mentirosos y no tienen falta alguna. La traducción: palabra de Dios para todos. Estas personas que colaboran con Cristo en el gobierno de Dios en el cielo solo pueden ser cristianos. Hay que recordar que la congregación de los cristianos sustituyó a Israel en la representación del reino de Dios. De esta nación de cristianos, Dios separa a personas para vivir en el cielo. A estas personas, Dios y Jesús las preparan para vivir en el cielo. Por medio del Espíritu Santo, cultivan en la persona la esperanza de vivir en el cielo. La naturaleza humana les dirige a vivir en la tierra, pero por medio del Espíritu Santo se les ayuda a comprender y desear la vida en el cielo. Por eso se dice que tienen el sello de Dios en sus frentes. Al resucitar reciben un cuerpo de espíritu. El número de 144,000 queda completo antes de comenzar la gran tribulación o el fin del mundo sobre la tierra. Eso lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 4. Dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que ascendía del nacimiento del sol, teniendo un sello del Dios vivo, y clamó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes estaba concedido hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados, de toda tribu de los hijos de Israel. Cristo gobierna con su esposa. El que Cristo gobierna con 144,000 cristianos se lo presenta de otra manera en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21. Se describe a Jesús tomando una esposa y con su esposa hace una nueva tierra.
Como estamos viendo, en la Biblia se describe un banquete de bodas y la esposa del Cordero coronada como reina. Y juntos hacen de la tierra un hermoso paraíso, un gobierno para toda la tierra en manos de Jesucristo y sus 144,000. La esposa del Cordero. Estos 144,000 se simbolizan como una novia que contrae matrimonio con Jesús. Aquí tenemos algunas ilustraciones que muestran lo que realmente sucede en el cielo. Se recibe a 144,000 personas para que colaboren con Jesucristo en la gobernación sobre toda la tierra. Una comparación de los pasajes leídos anteriormente nos muestra que estos cristianos que han de gobernar con Cristo en los cielos son tomados de todas las naciones. No debemos esperar que los 144,000 sean solo israelitas naturales, pues la congregación de Cristo llegó a estar formada por personas de todas las naciones, llegando a ser millones de personas al pasar los siglos. Mientras viven en la tierra, Dios le da la esperanza de vivir en el cielo con Cristo. La nación de Israel del siglo XXI, en términos generales, no ha puesto fe en Jesús, no lo reconoce como el Mesías enviado por Dios. Sin embargo, hay personas individuales de la nación de Israel que han llegado a ser cristianas. Las personas que no tienen la esperanza de reinar con Cristo en el cielo vivirán en la tierra y con la ayuda del gobierno de Cristo la transformarán en un paraíso. Esa es la voluntad de Dios. Jesús, mientras estaba clavado en el madero, dio al malhechor que moría junto a él la esperanza de vivir en el paraíso terrestre. Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. Todos los cristianos que tienen una esperanza celestial, como los que tienen una esperanza terrenal, constituyen el Israel de Dios, del cual se describió por Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer este pasaje. En la traducción del Nuevo Mundo dice así: y a todos los que hayan de andar ordenadamente en esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios. Este Israel de Dios no se está refiriendo al Israel de su tiempo carnal, natural, no, sino se refiere a la congregación de los cristianos. En la congregación de cristianos no hay cristianos a los que se denomina o se consideran extranjeros. Todos los cristianos son parte de este Israel de Dios. De la Biblia ya hemos aprendido que la nación de Israel perdió el privilegio de ser el reino de Dios. Está registrado eso en Mateo capítulo 21, versículo 43. La nación de Israel fue sustituida por la congregación de discípulos de Cristo. Al pasar los años, casi 2000 años ya, los cristianos han llegado a ser millones. De esta nación de cristianos, Dios escoge solo 144,000 para que reinen con Cristo en el cielo. Los primeros que llegaron a ser de este grupo fueron los apóstoles. Leamos lo que les dijo Jesús la noche antes de morir. Está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 29 al 30. Dice: mi Padre me dio un reino, y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo, para que ustedes coman y beban a la mesa en ese reino, y se sienten en tronos y a juzgar a las 12 tribus de Israel. La traducción Palabra de Dios para Todos. Es digno de atención el hecho de que Jesús llama 12 tribus de Israel a todo el conjunto de discípulos de Cristo. Al final, el número de los que participarán con Cristo en el gobierno solo llegarán a 144,000.
La selección de este grupo de futuros reyes continuará hasta poco antes de que estalle el fin de este mundo. Vamos a leer esto en Revelación capítulo 7, versículo 3 al 4, y dice: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Un cielo nuevo, una nueva tierra. El apóstol Pedro en su segunda carta nos dice, capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Es obvio que Pedro se está refiriendo a un paraíso bajo el gobierno del ungido de Dios. Esta es la promesa que Jesús le hizo al malhechor que moría clavado al lado de él. De modo que en la congregación cristiana hay personas que tienen esperanza de vivir en el cielo gobernando con Cristo. Pero también hay cristianos que esperan vivir eternamente en la tierra bajo el gobierno del ungido de Dios. Por favor, compare el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice Jesús que los de genio apacibles heredarán la tierra. Pero el versículo 9 dice que los que tienen corazón puro verán a Dios. Fin del artículo.